Ok, vamos a, entonces vamos a aprovechar eh, avanzando con el tema, puesto que estamos un poquito con la hora. Eh, el tema que vamos a presentar ahora eh, es un tema, considero yo, importante porque una de las características que tenemos nosotros los adventistas del séptimo día es de que esperamos la segunda venida de Cristo. Y inclusive ese tema es tan importante para nosotros que está en nuestro nombre, ¿no? Nuestro nombre dice que somos adventistas, es decir, que esperamos la venida de Cristo. Entonces, eh, este, nosotros como adventistas tenemos ya varios años, creo que estamos como 170 años, más o menos. A ver, estamos 2013, ¿no? Eh, 169. Ah, perdón, 179. No, 160. Sí, está bien. 169, casi 170 años, ¿no? Redondeando. Había dicho 170, creo yo, ¿no? Entonces, son 170 años que aproximadamente como pueblo nosotros venimos anunciando que Cristo viene y han muerto ya algunas generaciones y ese suceso no acontece. Entonces, en el mundo hay varias personas que se burlan y, y dicen que Jesús no va a venir por tal y tal razón. Y otros usan fotos burlescas de la hermana White diciendo, por ejemplo, que la ley dominical nunca va a venir y que eso es mentira, etcétera. Eh, en la iglesia adventista inclusive hay varios hermanos que cayeron en incredulidad y se apartaron, pues. Se apartaron porque esperaban muy prontamente a Cristo y como no ha venido aún, entonces ellos dijeron, no, yo creo que no va a venir. Y calladitos se retiraron. Eh, hacen daño también a aquellos que ponen fechas y que anuncian eventos finales, incluido la ley dominical o el cierre del tiempo de gracia o el año de la venida de Cristo para tal y tal fecha. Hace mucho daño eso porque luego que no se cumple, la gente que sí creía en eso se queda envuelta en un chasco. Y luego cuando escuchan posteriormente esos temas, ya lo escuchan con incredulidad, porque han tenido una amarga experiencia, un chasco, se han llevado un chasco. Entonces, eso también hace mucho daño. Otros no se llevan un chasco, sino por el contrario, se llenan de más fanatismo y siguen anunciando más y más fechas y siguen haciendo daño a otras personas. Entonces, este tema que vamos a tocar en esta mañana es una selección de citas de la Biblia y del espíritu de profecía. En realidad es un artículo que hace tiempo lo pude recoger de un sitio adventista que tiene como 8 a 11 páginas y de ahí he tomado algunas citas, las he ordenado de acuerdo a mi entendimiento, porque cada persona tiene su forma de entender y le he agregado otras citas, otro material que considero importante, ¿no? He retirado la mayor parte de repente de ese artículo, sobre todo la segunda parte, y quiero compartirles en el orden que considero importante, ¿no? Que ustedes lo capten. Eh, entonces vamos a iniciar leyendo algunos pasajes que hablan de justamente de este tema, ¿no? El título que ustedes pueden ver ahí es, si alguien me lo dice, por favor, para confirmar que se está viendo y que me están escuchando.
Cualquier voluntario o voluntaria, bueno, mayormente son voluntarias, como La razón de la demora. la razón de la demora. Gracias, hermana Celide. Entonces, vamos a comenzar leyendo estos pasajes que ustedes ven en pantalla. Un primer pasaje que vamos a leer es Segunda de Pedro 3, 9 y 8. Ya, los que tienen sus Biblias en físico, búsquenlo por favor. Y los que tienen su celular también lo pueden hacer porque no va a aparecer el texto en pantalla, hay que leerlo. Algo de trabajo tenemos que darnos. Las citas sí están ahí en el artículo. Entonces tenemos Segunda de Pedro 3, 9 y luego el 8. Yo lo estoy leyendo acá en el celular. Entonces, me acompañan con la lectura. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, este pasaje eh, que fue escrito por el apóstol Pedro, dice que el Señor no retarda su promesa. ¿Ya? Es interesante que ustedes se acuerden de esta frase porque hay unas citas de la hermana White donde ella habla de una demora y estaríamos entrando en una aparente contradicción, pero luego vamos a explicar eso. Entonces, dice el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y también explica el apóstol Pedro, mas, oh amados, versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Entonces, aquí nos habla este pasaje de dos perspectivas, ¿no? O dos ópticas. Si miramos la óptica de Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y por lo tanto, solamente han pasado unos días desde 1844, solamente han pasado, bueno, un día y algo, ¿no? Si para Dios 1000 años es como un día, ¿no? Entonces, 2 días vendrían a ser 1844, 1944 sería un día y 2044 sería otro día. Todavía no estamos en 2044, no hemos llegado a eso. Es decir, que no han pasado para Dios, para la óptica de Dios, no han pasado ni 2 días, ¿ya? Pero para la óptica humana, porque nosotros somos seres mortales, no somos eternos, y el promedio de vida que tenemos es aproximadamente 70, entre 70 años aproximadamente. 1000 años es un montón, son varias generaciones, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, dependiendo de qué óptica, de qué perspectiva, el Señor se está demorando, ¿no? El Salmo 94 es otro pasaje que vamos a leer, Salmos 94. Este pasaje dice, en relación con el primero, en relación con lo que dijo Pedro, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces dice que para Dios 1000 años es como el día de ayer, como las vigilias de la noche que pasó, ¿ya? Entonces Dios, desde la perspectiva de Dios, 1000 años no es nada, ¿no? Es como un día, ¿ya? Otro pasaje que vamos a leer es el de Habacuc 2, 2 y 3. Habacuc 2, 2 y 3. Dice allí la palabra de Dios. Y Jehová me respondió y dijo,
escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Ya? Entonces, aquí hay otro pasaje que también fue uno de los que leyeron nuestros pioneros, ¿ya? Aquellos primeros adventistas que estaban esperando la venida de Cristo también leyeron este pasaje y esto les dio ánimo, ¿no? Por eso lo estoy citando. Y dice sobre todo el versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, dice, porque sin duda vendrá, no tardará. Y finalmente, el otro pasaje que vemos en la extrema derecha de sus pantallas, Mateo 24:14, un pasaje conocido, no necesitamos buscarlo, creo, ¿no? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, después de la lectura de estos pasajes, vamos a ir respondiendo las preguntas que he planteado ahí, con citas del Espíritu de Profecía, las vamos a responder. Entonces, dice, ¿por qué no ha regresado Cristo? ¿Por qué no ha regresado Cristo si ya hemos dicho que hace 170 años lo venimos esperando y con el pasar de las décadas se han ido produciendo sucesos y se ha dado el cumplimiento de varias profecías que él ha dado, ¿no? Guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias, terremotos, potencias de los cielos conmovidas. ¿Y por qué no ha venido Cristo? Entonces, eh, antes de tratar de responderles yo, vamos a ir leyendo qué cosa nos dice, qué cosa nos dicen estas declaraciones inspiradas. Entonces, todos son citas del Espíritu de Profecía, ahí está entre paréntesis, voy a omitir mencionar de qué libro se ha tomado, pero son citas de la hermana White. Por ejemplo, ahí tenemos testimonios para la iglesia tomo 2, luego el tomo 6, joya de los testimonios tomo 3, etc. Y está el año. Y en esta primera sección estoy poniendo las citas en orden cronológico y sí voy a mencionar el año para que se vaya entendiendo. Entonces, esta primera cita dice, la larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia. Lo he resaltado aquí en amarillo. La mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Entonces, en esta primera cita, esta primera declaración que es del año 1868, en una etapa temprana de la historia de la Iglesia Adventista, dice que ¿por qué es que no ha venido el Señor? ¿Por qué es que la mañana de la resurrección ha sido postergada? Por misericordia, dice. Por misericordia, porque dice que si, si el Señor viniera, muchos serían encontrados sin preparación. Y es el deseo de Dios que su pueblo no perezca. Y esa es la razón de la larga demora. Y esto va en concordancia con lo que dice segunda de Pedro 3:9, ¿no? Hemos leído que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Va en concordancia con eso. Sin embargo, lo que de repente un poquito entra en contradicción es que Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, pero la hermana Guay en esta cita dice, habla de una larga demora. Entonces, eso hay que verlo desde la perspectiva que estaba explicando hace un momento, ¿no? Hay un libro que se llama La demora aparente,
de un conocido escritor adventista, se llama Arnold Valentín Wallenkamp. Es un libro antiguito ya, del año 94 me parece. Y él en uno de los capítulos explica justamente este tema, ¿no? Él dice que todo depende de de la perspectiva, o sea, de quién esté, de quién sea el sujeto cuando hablamos del tiempo que ha pasado desde que venimos anunciando los adventistas, ¿no? Si vemos la perspectiva de Dios, para Él un día es como 1000 años y hemos visto, y por lo tanto no hay tardanza, no hay demora, ¿no? Él lo tiene todo calculado. Pero si lo vemos desde la perspectiva humana, lógicamente sí, por, porque nosotros somos seres finitos y sí estamos sujetos al tiempo, ¿no? Estamos sujetos al tiempo, tenemos un tiempo de vida y nada más. En cambio, el Señor no está sujeto al tiempo. Entonces, desde mi perspectiva, sí, ha pasado mucho tiempo. De la perspectiva de Dios, no ha pasado ni 2 días, ¿no? Entonces, todo depende de qué perspectiva estemos viendo, ¿ya? Vamos a seguir leyendo, luego vamos a ir entendiendo mejor. La siguiente cita dice, estamos amenazados por una crisis. Mediante el poder del Espíritu Santo, ahora debemos proclamar las grandes verdades para estos últimos días. No pasará mucho tiempo antes de que todos hayan oído la advertencia y hecho su decisión. Eso lo decía la hermana White en el año 1900. Mira, 1900, estamos 2013, 2023, perdón. Estoy atrasado 10 años. Hace rato me atrasé 10 años, no me he confundido, ¿no? Recién me doy cuenta. Entonces no son 169, son 179 años. Es 1844. Me atrasé 10 años. Entonces, dice, no pasará mucho tiempo antes que todos hayan oído la advertencia y hecho su decisión. Ustedes tienen que, ustedes tienen que corregirme, pues si me equivoco. No dicen nada, sigo yo en el error. Por acá, por casa me decían algo, pero no presté atención. Entonces, eh, dice la última parte, no pasará mucho tiempo antes de que todos hayan oído la advertencia y hecho su decisión. Entonces vendrá el fin. Si su pueblo está atento para captar las indicaciones de su providencia y si está listo para cooperar con él, verá realizarse una gran obra. Quisiera que noten la parte que está resaltada en letrita roja. ¿Qué notan ahí? Dice, si su pueblo está atento para captar las indicaciones de su providencia y si está listo para cooperar con él, verá realizarse una gran obra. ¿Qué sentido tiene la oración que está marcada en rojita? A ver, alguien me puede decir. ¿Qué me pueden decir? Les doy una pista, ¿no? Es exclamación, es interrogativa. Díganme lo que piensan, lo que se les ocurra. Cualquiera, sin temor. Bueno, por acá me dicen una afirmación, pero a ver, díganme más. Si su pueblo, al menos el comienzo, si su pueblo, ¿qué entienden cuando dice si su pueblo está atento? ¿Qué se puede entender con eso? ¿Ah? ¿Nadie se anima? Suena como una advertencia que está unida o entrelazada con una promesa, ¿no? Una advertencia Ah, positiva, algo así, ¿no? ya, gracias, Andrés. Andrés, ¿verdad? Ya, entonces, ya, por ahí, por ahí. Miren, en realidad, si ustedes se dan cuenta, es como, esta declaración es como una condicional, como un condicionante. Dice, si su pueblo, si su pueblo está atento para captar las indicaciones de su providencia, etcétera, verá realizarse una gran obra. Pero si su pueblo no está atento, ¿se va a realizar la gran obra? No, ¿verdad? O sea,
esta cita nos habla de una condicional, ¿no? ¿Ya? Si el pueblo actúa de determinada manera, pasa tal cosa. Pero si el pueblo actúa de otra manera, va a pasar otra cosa. Entonces, eso para que vayan viendo, ¿no? Más adelante lo va a explicar la misma hermana White, ¿no? Pero estoy tratando de un poquito que pensemos. Aquí la siguiente cita dice, si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Aquí lo explica bien claro, ¿no? Si el propósito de Dios, condicional, si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo, entonces Cristo hubiese venido. Entonces, como no se ha hecho eso, Cristo no ha venido. La siguiente cita, estamos en orden cronológico, en el año 1901, ya. La anterior era de 1900. Tal vez, dice, ya tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a nuestra insubordinación. ¿Cómo le sucedió a los hijos de Israel? Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Y entonces ella ya dice, después de que antes la hermana White, en todas sus declaraciones, como que presentaba la venida de Cristo como ya bien cerca, como que ya estaba ya, y animaba a prepararse y a predicar y a hacer la obra. Aquí en esta declaración de 1901, ella ya dice, tal vez tengamos que permanecer aquí en el mundo muchos años más debido a nuestra insubordinación. ¿Cómo pasó con los hijos de Israel en el desierto? ¿Recuerdan? En el desierto. Estuvieron 40 años. La siguiente cita dice, sé que si el pueblo de Dios hubiera mantenido, 2 años después, 1903, sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Entonces la hermana Guaya aquí lo dice más claro, ¿no? Si el pueblo de Dios hubiera mantenido su relación viviente con él, si hubiera obedecido su palabra, ya estaría en la Canaán celestial. Y la última cita de esta sección dice, si todo centinela de los muros de Sión hubiera dado a la trompeta un sonido certero, el mundo habría oído este mensaje de amonestación. Pero la obra está trazada en años. Mientras los hombres dormíamos, Satanás nos ha sacado ventaja. Año 1909, ¿no? 6 años antes de su muerte. La obra está trazada por años. Entonces, acá lo dice bien claro, ¿no? Entonces, se explica las razones de la demora. Uno, para recapitular esta primera parte, que en la primera cita que habíamos leído, que Dios no ha postergado su venida por misericordia, porque si Él hubiera aparecido, hubiese encontrado a su pueblo desapercibido. Y Dios no quiere que su pueblo perezca. Y el otro punto que menciona ahí, que está relacionado, es la obra de la predicación del Evangelio, que como pueblos no lo hemos cumplido como deberíamos haberlo hecho. No lo hemos cumplido hasta este momento. ¿Ya? Entonces se ha postergado la obra y lógicamente hay más cosas, ¿no? Y en lugar de hacer la obra de Dios, de predicar el Evangelio, hemos estado involucrados en otras cosas que luego lo vamos a ir leyendo. Entonces, la pregunta para reforzar lo anterior, ¿ha fallado la palabra de Dios? Ha fallado la palabra de Dios porque hay que tener en cuenta que Elena de White no escribía, y tampoco en la Biblia, los profetas que dieron esas declaraciones anunciando la venida de Cristo, ellos no se inventaban eso, ellos simplemente eran transmisores, ellos eran mensajeros, el mensaje de Dios. Entonces, si Cristo no ha venido hasta ahora, y Mateo dice, cuando veáis de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, etcétera,
y dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y entonces, desde hace años se destaca ese pasaje, dicen, no, pero ahí dice, no pasará esta generación, entonces Cristo va a venir, y eso lo decían, por ejemplo, cuando se dio la Primera Guerra Mundial. Decían, no, no, ya viene, mira, una guerra, ya habla de guerra, ya es una guerra mundial. Pero terminó la Primera Guerra Mundial y no vino Cristo. Luego vino una Segunda Guerra Mundial. Igual también los, los, los creyentes decían, no, mira, esta es otra guerra mundial, ya va a venir Cristo, y no ha venido. Entonces, la pregunta es, ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Dios no ha cumplido entonces lo que había anunciado? Entonces, ¿qué cosa dice el espíritu de profecía? Esta cita viene, esto es una cita larga que viene en Mensajes Selectos tomo 1, ¿ya? Dice, los ángeles de Dios en sus mensajes dados a los hombres representan el tiempo como algo muy corto. Así es como siempre me ha sido presentado. Entonces la hermana Guay está contando su experiencia como profeta. No es que ella era exagerada, no es que ella de repente le metía un poquito de exageración para presionar a la gente, sino que dice claramente que los ángeles de Dios, cuando dan sus mensajes a los hombres, en este caso a los profetas, representan el tiempo como algo muy corto. Y así es como siempre me ha sido presentado, dice ella. Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado en los primeros días del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos, pero ¿ha fallado la palabra de Dios? Respuesta, nunca. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Entonces, ¿ha fallado la palabra de Dios? No ha fallado la palabra de Dios. Pero dice claramente que las promesas y las amenazas de Dios son condicionales. No es que Dios mienta o falle su palabra. Y eso nos puede hacer recordar a, por ejemplo, cuando Jonás fue a predicar a Nínive, a anunciar que dentro de 40 días Nínive va a ser destruido, ¿verdad? Y se la pasó predicando, dice, 3 días de camino, porque era grande esa ciudad, pero resulta que pasó el tiempo indicado y Nínive no fue destruida. Entonces, ¿cuál fue la razón de que Nínive no fue destruida? Porque la gente se arrepintió. Es lo que dice acá, las promesas y las amenazas de Dios son condicionales. Entonces, ¿Cristo ha prometido venir? ¿Cristo ha prometido acabar con el mal, con este mundo de sufrimiento, de dolor, de pecado? Sí. Ha dado señales, pero hay condiciones. Además de las señales externas que escapan de nuestras manos, eventos, desastres naturales, hay otros sucesos que sí están en nuestras manos colaborar con ellos, como cuáles, ¿no? Nuestra preparación personal y como iglesia y la predicación de la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿hemos cumplido con eso? Hemos visto en esta declaración del año 1909 que no hemos cumplido. No hemos cumplido y ella dice, la obra está trazada por años. Y mientras nosotros nos hemos puesto a dormir, Satanás nos ha sacado ventaja. Entonces, seguimos leyendo esta cita de el libro Mensajes Selectos, tomo 1. Dios ha encomendado a su pueblo una obra que debe terminarse en la tierra. El mensaje del tercer ángel debía predicarse. Las mentes de los creyentes debían dirigirse hacia el santuario celestial, donde Cristo había entrado para realizar expiación por su pueblo. Había que llevar adelante la reforma del día de reposo. La brecha abierta en la ley de Dios debía ser reparada. El mensaje debía proclamarse en alta voz para que todos los habitantes de la tierra pudieran recibir la advertencia. El pueblo de Dios debía purificar sus almas mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para presentarse delante de Él sin mancha en el momento de su venida, ¿no? Estar describiendo a la hermana White toda
las cosas que como pueblo hemos debido de hacer. Ahora sigue diciendo, si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Pero en el periodo de duda e incertidumbre que siguió después del chasco, muchos de los creyentes del avenimiento perdieron su fe. En esta forma la obra fue estorbada y el mundo quedó en tinieblas. Si todo el cuerpo adventista se hubiera unido en torno a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, cuán ampliamente diferente habría sido nuestra historia. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Y lo está diciendo del contexto humano, ¿no? Ya de nuestro contexto humano. El hermano Aguay está hablando ya del contexto humano. En el contexto humano hay una demora por nuestras limitaciones que tenemos en el tiempo. Y dice, no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo, Israel, vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de incredulidad. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio. Y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. No pudo cumplir su pacto con ellos porque ellos no cumplieron con las condiciones. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel a la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Creo que esta explicación es muy clara, ¿verdad? Por eso es que es importante ver los paralelismos entre el antiguo Israel y el Israel moderno, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Efectivamente vemos cómo Dios obró poderosamente para liberar a su pueblo Israel de Egipto, ¿no? Mandó 10 plagas, 10 poderosas señales. Qué privilegio para los israelitas haber visto esas señales asombrosas que Dios mandaba para liberarlos a ellos. Era como para que nunca jamás en su vida duden del poder de Dios. Pero luego que llegaron al desierto, comenzaron una rebelión tras otra, quejas, murmuraciones, mundanalidad, hasta que finalmente cuando estuvieron en las puertas de la Canaán, no quisieron entrar, renegaron, se quejaron de Dios, dijeron que los había llevado ahí para perecer, querían regresar a Egipto y Dios en su santa indignación determinó que regresen al desierto. Ah, quieren morir, quieren regresar, regresen, vayan. Y prometió que ninguno de esos quejosos iba a entrar en la tierra prometida. Eso fue lo que pasó. O sea, Dios inicialmente los quería llevar de frente y ciertamente lo hizo, los llevó de frente y ellos, incrédulos, mandaron espías para ver qué tal era la tierra, porque el Espíritu de Profecía dice que inclusive Dios inicialmente no mandó dos exploradores en la tierra de Canaán, no era necesario. ¿Para qué? ¿Qué tenían que explorar? Si Dios los había guiado hasta allí con su poder, ¿qué cosa tenían que explorar? Pero a petición de la gente para darles, bueno, Dios comprensivo, dice, ya, manden 12. Pero vienen los espías y con excepción de Josué y Caleb, el informe que dan es pésimo, negativo, desalentador. Y contagiaron al pueblo que ya estaba
que ya era tendiente a la murmuración y a las quejas y a la incredulidad, y se malogró todo. Y no entraron, y 40 años estuvieron vagando por el desierto. Entonces, el hombre sigue siendo, el ser humano sigue siendo el mismo. Nosotros a veces nos creemos mejores que los israelitas del pasado, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Sigue teniendo la misma tendencia a la falta de fe, a la incredulidad, a la mundanalidad, a las quejas, a la murmuración. Y como dice aquí la sierva del Señor, hemos cometido los mismos pecados. Y estos mismos pecados también a nosotros nos han impedido entrar a la tierra prometida, a la Canaán celestial. Ojalá que esté quedando claro de lo que estamos tratando, ¿no? Para que veamos que la responsabilidad es enteramente nuestra y no de Dios. Ahora, ¿podemos hacer algo? Ya vemos que sabemos las razones por las cuales Cristo no ha venido. No hemos cumplido nuestra parte. ¿Podemos hacer algo? Es la pregunta. Entonces vamos a seguir leyendo aquí esta cita. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. O sea, podemos colaborar para que ese día sea corto, si está a nuestro alcance apresurar la venida del Señor mediante la proclamación del Evangelio. Otra cita. Es privilegio de todo cristiano no solamente esperar, sino apresurar, está en verde, ¿no? Apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan su nombre hubieran llevado frutos para su gloria, cuán rápidamente todo el mundo sería sembrado con la simiente del Evangelio. Pronto la última cosecha sería levantada y Cristo vendría para reunir el precioso grano. Entonces está en manos de la iglesia apresurar la venida de Cristo, sí. La venida del Señor no demorará más que el tiempo que tome la tarea de presentar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esta cita inclusive lo pone bien claro, ¿no? O sea, ¿pero cuánto va a demorar más entonces el Señor? Aquí lo dice, la venida del Señor no demorará más que el tiempo que tome la tarea de presentar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así es. ¿Ya? Entonces, alguien dirá, pero hermano, nosotros no somos ni el medio por ciento en el mundo. No somos ni el medio por ciento en el mundo. Cada vez nacen más seres humanos y al ritmo que predicamos, cada vez estamos más lejos de lograr el objetivo. Entonces, ¿quiere decir que Cristo nunca va a venir? Es una buena pregunta, ¿no? Entonces, no va a venir si no predicamos y así como vamos, nunca va a venir. Entonces, ¿qué cosa dice por eso la hermana White? Necesitamos mayor intensidad en la causa de Cristo. El solemne mensaje de la verdad debe ser dado con una intensidad que impresione a los no creyentes de que Dios está obrando con nuestros esfuerzos, de que el Altísimo es nuestra fuente viva de fortaleza. Entonces, por eso ella reclamaba más intensidad. En realidad es Dios, no ella, porque ella solo era mensajera. Dios reclama más intensidad. Y en 1886, esta cita dice, necesitamos mayor intensidad en la causa de Cristo. El solemne mensaje de la verdad debe ser dado con una intensidad que impresione a los no creyentes. Sigue diciendo, en relación con esto último, el espíritu de profecía dice, en estos días de viajes, las oportunidades de relacionarse con los hombres y mujeres de todas las clases y de muchas nacionalidades son mucho mayores que en los días de Israel. Las vías públicas se han multiplicado por millares, Dios ha preparado maravillosamente el camino. Los recursos de la prensa con sus múltiples facilidades están a nuestras órdenes. La Biblia y las publicaciones en muchos idiomas que presentan la verdad para este tiempo están a nuestra disposición y pueden ser rápidamente llevadas a todas partes del mundo. Hemos de dar la última amonestación de Dios a los hombres. ¿Y cuánto no debería ser el fervor que manifestemos al estudiar la Biblia y el celo que revelemos en esparcir la luz? ¿Ya? Una cita de 1906. Pero la realidad es que por más de que muchas veces la iglesia se esfuerza por hacerlo y los dirigentes tienen planes, hasta de repente ya hace
se exceden en planes porque, bueno, ahora yo no estoy muy al tanto de las actividades porque los que vivimos aquí en el campo, aquí no hay presencia de iglesia adventista, bueno, la iglesia está en Guaral, en el centro, es un poco lejos de acá. Si tú no tienes una movilidad cómoda, no puedes ir y venir. Entonces, pero cuando yo estuve en la iglesia me acuerdo que las actividades evangelísticas eran intensas, ¿no? Desde comenzando el año, Semana Santa, que cualquier momento había campañas y campañas y el trabajo de los pastores es promover esas actividades y como les dije, a mí hasta me llegó a parecer que era un exceso, ¿ya? Porque se buscaba bastante ganar las almas, pero la realidad era que en la conservación fallábamos mucho porque tú veías esas personas que se bautizaron en un año, llegábamos fin de año y quedaban, no sé, pues si hablamos del 25% es mucho, la mayoría desaparecía. Entonces, ¿qué sentido tenía bautizar tantas personas cuando al poco tiempo se iban? Pero dejando de lado esos errores, la iglesia promueve la evangelización. Los pastores constantemente están promoviendo los planes de la obra para evangelizar. Pero aún así no avanzamos como quisiéramos. Somos muy pocos. Como le dije, si ustedes miran las cifras de adventistas que hay en el mundo y la cantidad de personas que habitan la tierra, creo que somos más de 7.000 millones, no somos ni el medio por ciento. Entonces, a veces predicamos intensamente, pero no, es como que si no hiciéramos nada. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos? ¿Ya? ¿Qué necesitamos? Y vamos a ver la respuesta. ¿Qué necesitamos? Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho mediante un derramamiento de su espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la iglesia no esté trabajando juntamente con Dios. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, es por demás. Es por demás las campañas, las actividades que hagamos. Es por demás. ¿No? Zacarías dice, el profeta Zacarías dice, no es con ejército ni con fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con ejército, no es con un ejército de conquistadores o de hermanos, no es ni con canales de televisión. Algunos piensan que están desesperados por tener canales y medios porque piensan que así se va a acabar la obra. No es así. No es con ejército, ni con fuerza, ni con canales, ni nada. Ahora, no estoy rechazando la ayuda de la tecnología ni de las personas, pero si tenemos todas esas cosas, pero no tenemos el espíritu, es por demás. Es por demás. Los apóstoles, los 12 apóstoles y los pocos discípulos de Jesús que estaban ahí en el aposento alto, perdón, no tenían tecnología, no tenían YouTube, no tenían canales de televisión, ni siquiera tenían muchas Biblias, ni folletería, ni nada, ni siquiera un parlante, un megáfono para hablar, para que los escuchen. Pero esos apóstoles, esos discípulos, se pusieron a cuentas con Dios, se entregaron completamente a Él y recibieron todo lo que necesitaban para hacer la obra. El Espíritu Santo les fue dado sin medida y hasta inclusive comenzaron a hablar en otros idiomas. En otros idiomas, el Espíritu le dio dones de lenguas y comenzaron a predicar en otros idiomas. Y en una generación el Evangelio se difundió en el mundo conocido en aquel entonces. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. Y tiene que ser como iglesia. Si ven ahí en rojo, dice, esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la iglesia no esté trabajando juntamente con Dios. Sí, es cierto que hay cizaña en medio de la iglesia, no todos van a unirse al clamor
pero dice la mayor parte de la iglesia, ¿no? La mayor parte de la iglesia. ¿Ya? Sigo leyendo, cuando coloquemos nuestros corazones en unidad con Cristo y pongamos nuestra vida en armonía con Dios, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés descenderá sobre nosotros. Ahora, ¿eso cuándo será? Ah, pero eso todavía está en el futuro, hermano. Cuando venga la ley dominical, ahí yo sé que va a venir el Espíritu Santo. Miren lo que dice la hermana White. En 1895 lo dijo. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratara de un asunto del futuro. Pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. Buscadlo, orad por él, creen en él. Debemos tenerlo y el cielo está esperando concederlo. El Señor Jesús dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Dios quiere darnos su Espíritu Santo hoy. Y cuando eso suceda, entonces la obra se podrá completar. El Evangelio podrá llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la hermana White, cito algunos pequeños trozos de esos momentos. La hermana White dice, veía a centenares y miles de personas visitando a la familia y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Eso es cuando el Espíritu Santo desciende. Vi raudales de luz que salían de las ciudades y de los pueblos, de la montaña y del llano. La palabra de Dios era obedecida y en cada ciudad y en cada pueblo monumentos eran levantados a su gloria. Su verdad era proclamada en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, ¿qué necesitamos para cumplir la obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, antes de finalizar en la última parte, en la reflexión, siempre pongo algunas citas de reflexión. Entonces, si tenemos que hacer la obra, tenemos que consagrarnos a Dios, tenemos que colaborar para que Cristo venga y consagrar nuestra vida a Él, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos. Entonces quiere decir que debemos abandonar nuestros deberes presentes. Por ejemplo, si somos padres de familia, debemos dejar nuestros trabajos y dedicarnos a la obra de Dios y ya Dios verá cómo sostener a nuestra esposa, a nuestros hijos. Si somos hijos de repente y nuestros hermanos menores dependen de nosotros o ayudamos a nuestros padres, debemos abandonar eso para irnos de misioneros y hacer la obra. Bueno, no lo voy a decir yo, vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. Repito, todos son citas de la hermana White. Ahí están las referencias. EUDS, evento de los últimos días. Cristo quisiera que cada uno se educase a sí mismo para reflexionar con calma en cuanto a su segunda aparición. Hay que reflexionar con calma sobre la segunda venida de Cristo. Todos deben investigar la palabra de Dios diariamente, pero sin descuidar los deberes presentes. Sin descuidar los deberes presentes. A veces es difícil ser equilibrado. O estamos en un lado o en otro. No es fácil ser equilibrado, pero Dios nos llama a ser equilibrados. Debemos investigar diariamente la palabra de Dios, pero sin descuidar los deberes presentes. Y la siguiente cita, miren qué interesante lo que dice Hechos de los Apóstoles. En todo tiempo Satanás ha tratado de perjudicar los esfuerzos de los siervos de Dios, introduciendo en la iglesia un espíritu de fanatismo. Ciertas almas extraviadas han enseñado que la adquisición de la verdadera santidad eleva la mente por encima de todo pensamiento terrenal e induce a los hombres a abstenerse enteramente del trabajo. Otros, interpretando con extremismo cierto texto de la Escritura, han enseñado que es un pecado trabajar, que los cristianos no debieran preocuparse por su bienestar temporal y desde sus familias, sino que deberían dedicar sus días enteramente a las cosas espirituales. ¿Qué es eso, hermanos? Fanatismo. Eso es fanatismo.
¿ya? Que hubo en los días de Pablo y hubo en los días de la hermana White. Entonces tenemos que ser equilibrados. Cristo declaró que cuando Él venga, algunos miembros de su pueblo que lo espera estarán ocupados en transacciones comerciales. Algunos estarán sembrando en el campo, otros segando y recogiendo la cosecha, y otros moliendo en el molino. No es la voluntad de Dios que sus escogidos abandonen los deberes y responsabilidades de la vida y se entreguen a una contemplación ociosa viviendo en un sueño religioso. Eso no honra a Dios, sino que desprestigia a la iglesia y nos hace ver como fanáticos, ¿no? Cada mañana dice lo que sí debemos hacer. Cada mañana consagraos a Dios con vuestros hijos. No contéis con los meses ni con los años, no os pertenecen. Solo el día presente es vuestro. Durante sus horas, trabajar por el Maestro como si fuese vuestro último día en la tierra. Presentad todos vuestros planes a Dios a fin de que Él os ayude a ejecutarlos o abandonarlos según lo indique su providencia. Este pasaje es muy bonito, ¿no? Dice, todos los días los padres de familia, dice, deben consagrarse a Dios. Júntese con sus hijos y conságrese con Dios. No cuenta los meses, los años, eso no te pertenece. No sabes cuándo va a venir Cristo, el 2031 o el 2024, no lo sabes. El día presente es tuyo. Y durante las horas que tienes en el día, trabaja para el Maestro como si fuese el último día de tu vida. Y preséntale a Él todos tus planes para que Él te ayude a ejecutarlos o abandonarlos si es que está contrario a sus planes. Y entonces alguien puede decir, acá dice, pero hermano, hay que trabajar para el Maestro como si fuese el último día de la vida. Y el problema es que en algunas mentes el trabajo para el Maestro solamente es predicar, evangelizar. Ese es el problema, ¿no? Y hay varios movimientos que siguen creyendo eso, ¿no? Entonces, ¿será que solamente predicar es hacer la obra de Dios? ¿Será que el humilde padre de familia que se gana la vida en un trabajo secular para sostener a su esposa, a sus hijos, él no está haciendo la obra de Dios? ¿Está siendo infiel? ¿Dios lo va a condenar porque no está siendo un evangelista, un predicador? Entonces, adrede puse la siguiente cita de Joya de los Testimonios, tomo 1, página 295 y 296. Miren lo que dice. Todo trabajo necesario que hagamos, sea lavar los platos, poner la mesa, atender a los enfermos, como es mi caso, ¿no? Cocinar o lavar, es de importancia moral. Las tareas humildes que se nos presentan deben ser hechas por alguien y los que las cumplen deben sentir que están haciendo un trabajo necesario y honorable y que al cumplir su misión, por humilde que sea, realizan la obra de Dios tan ciertamente como Gabriel cuando era enviado a los profetas. Todos trabajan en su orden y en sus respectivas esferas. Entonces ya sabemos que es hacer la obra de Dios. No es solo predicar. Cada uno tiene su esfera de trabajo. Algunos tienen familia, otros no tienen familia. Están libres de mantener una esposa y hijos. Algunos Dios los ha encaminado a ser misioneros, a ser ministros. Amén. Pero otros no pueden hacerlo. Otros tienen otras responsabilidades, otros trabajos. Lo importante es hacerlo de corazón, pensando que estamos haciendo una obra que es necesario que alguien las haga. Y estamos, al realizar ese trabajo, estamos haciendo como Gabriel cuando era enviado a los profetas. ¿Ya? Simplemente colaborar con la predicación en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Por eso vemos que en el antiguo Israel tampoco no todos eran levitas. No todos eran levitas, pero todos eran pueblo de Dios y todos podían colaborar.
Unos lo hacían a tiempo completo, otros lo hacían a tiempo parcial, otros lo hacían con sus recursos. Y bueno, para terminar entonces este tema, vamos a leer estas citas finales de reflexión. Ya esto es solamente un par de minutos y terminamos. Dicen, los ángeles están hoy sosteniendo los vientos de la lucha, los 4 vientos del cielo de Apocalipsis 7, hasta que el mundo sea advertido de su inminente destrucción. Pero se está preparando una tormenta lista para la desencadenar. Ahí hay un error en la traducción. Lista para desencadenarse sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma la puede describir. Entonces, ¿qué dice? El Señor nos ha concedido misericordiosamente un tiempo de tregua. O sea, ahorita estamos en un tiempo de tregua que Dios nos ha concedido misericordiosamente. Todo poder que nos ha sido prestado por el cielo ha de ser empleado para hacer la obra que el Señor nos asignó en favor de los que perecen en la ignorancia. El pueblo de Dios debe interceder poderosamente ante Él por ayuda ahora. Los hijos de Dios deben consagrar la totalidad de sus energías al esfuerzo de proclamar la verdad durante la tregua que ha sido concedida. Todos los días nos hemos estado asociando con los hombres y mujeres sujetos al juicio. Cada día puede haber sido la línea divisoria para un alma. Cada día alguien puede haber hecho la decisión que determinará su destino futuro, ¿no? Y esto es una reflexión, ¿no, queridos hermanos? Porque nosotros como personas sociales, Isaías habló en la escuela sabática de que nosotros somos seres sociales y tenemos que vivir en sociedad, no somos llamados a ser ermitaños o irnos a la montaña a vivir solos. Y la reflexión es la siguiente, que siempre nos encontramos con personas en el carro, en el trabajo, algunas conocidas y otras no conocidas, y a veces nosotros no les hablamos del mensaje, ¿no? No les hablamos de Cristo, y pasa el tiempo y nos enteramos que esa persona se fue lejos a otro lugar o falleció, y nosotros teníamos un mensaje maravilloso que compartirles y no les compartimos. Teníamos un precioso Salvador de quien hablarles, pero no le hablamos. Tal vez por el miedo a que nos vayan a rechazar, por la vergüenza o por otros motivos, ¿no? O porque estuvimos ocupados. Y esto tenemos que reflexionar en ello, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios valentía, sabiduría y preparación también para hacerlo, porque tampoco no vamos a poder hablar mucho si no nos hemos preparado, si no estudiamos con cabalidad la Biblia, si no tenemos comunión con Dios por medio de la oración. Pero tenemos que hacerlo, porque esa es la obra que nos ha llamado Dios, ya sea que seamos ministros, misioneros o laicos, ¿no? Trabajadores, agricultores, lo que sea, ¿ya? El Señor Jesús demostró que en todas las esferas de la vida se puede hacer la obra. La mayor parte de su vida él no fue un maestro, él no fue un ministro, la mayor parte de bueno, un ministro religioso, ¿no? Me refiero, ¿no? Solamente evangelizó, fue evangelista, ¿cuánto? 3 años y medio, ¿no? ¿Y qué hizo el resto de su tiempo? Fue como un judío trabajador normal que estaba al cuidado de su madre, ya había fallecido su padre, pero él en la carpintería hacía la obra. Cuando cantaba, cuando tenía la oportunidad, daba palabras al cansado, al desanimado, y ahí hacía la obra de Dios. Entonces, a veces miramos la fase de Jesús predicador y queremos imitarlo, pero ¿por qué no miramos la fase del Jesús obrero, de Jesús carpintero, que también ahí hacía la obra de Dios? Hacía doble trabajo, ¿no? Trabajaba con sus manos para el sostén de su familia, pero también aprovechaba toda oportunidad para hablarle de ese Dios de amor. Entonces,
finalizo con esto. Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero, y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria. Puede parecer que el cumplimiento de la promesa de Dios tarda mucho, puede parecer. Pues un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Puede parecer que se demora, pero al tiempo determinado, sin duda, vendrá y no tardará. Bueno, solamente decir amén. Amén por estas palabras. Puede parecer que el cumplimiento de la promesa de Dios tarda mucho, porque como ya lo dijimos, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Puede parecernos a nosotros los humanos que se demora, pero al tiempo determinado, sin duda, vendrá y no tardará. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, queridas hermanas, que esta humilde meditación nos haya hecho reflexionar en la preparación pendiente que tenemos, el trabajo pendiente que tenemos que hacer, primeramente como individualmente como cristianos, como creyentes, después en forma familiar, como familia, y luego como iglesia. Que el Señor nos bendiga, que podamos, Dios pueda poner en nosotros la necesidad de pedir el Espíritu Santo para cumplir esta obra y que seamos fieles según nuestra esfera en lo que hacemos. Si somos misioneros en la evangelización, si somos trabajadores, trabajadoras en el trabajo, si somos estudiantes, en prepararnos cada vez mejor, porque el conocimiento en posesión de un creyente es poder de Dios para poder ayudar a otros, para poder extender nuestra esfera de influencia. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanas y hermanas, y tengan un feliz sábado.